Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis el mito de Medusa? ¿Sabíais que su poder de petrificar con la mirada les resultaba muy útil a los panaderos de la antigua Grecia? Medusa, el monstruo de la mitología griega con serpientes en lugar de cabello. Si la mirabas directamente a los ojos, te convertía en piedra, un poder que conservó incluso después de que el héroe Perseo la decapitara. A grandes rasgos, eso es lo que la gran mayoría sabemos acerca de Medusa, la Gorgona, una criatura universalmente conocida a través del cine, donde casi siempre aparece como una simple secundaria en las aventuras de Perseo. Pero, ¿quién era realmente el personaje de Medusa? ¿Cuál es su historia? En los orígenes de los mitos griegos, la Gorgona era un monstruo femenino tan terrible y poderoso que cualquier persona que osaba mirarla quedaba petrificada al instante. En las descripciones sobre su aspecto físico, era común indicar que sus dientes y su piel semejaban los de una serpiente y que en la cintura lucía un cinturón de serpientes entrelazadas. En ocasiones también se añadían otros atributos, como alas de oro, colmillos de jabalí o garras de bronce, aunque estos detalles variaban con frecuencia. A pesar de que las primeras menciones sobre la Gorgona en la literatura la encontramos en la Ilíada y la Odisea de Homero, allá por el siglo VIII a.C., se cree que el mito es muy anterior. ¿Cómo lo sabemos? Porque, dado el temible poder que tenía su mirada, el rostro de la Gorgona se empleó a modo de amuleto de protección denominado Gorgoneion en una gran cantidad de objetos. Su rostro, mirando directamente al espectador, algo muy raro en el arte griego, se usaba para ahuyentar no solo al mal de ojo y los malos espíritus, sino también a los humanos. Por ejemplo, en los antiguos hornos de la zona del Ática, en el sur de Grecia, los panaderos colocaban el Gorgoneion en la parte superior de la puerta para que los curiosos no se atrevieran a abrir el horno y evitar así un doble peligro: las quemaduras accidentales y que la entrada de aire frío perjudicara la cocción. Como decíamos, el rostro de la Gorgona aparece en todo tipo de piezas: monedas, escudos, vasos cerámicos, platos y también en mosaicos, templos y palacios, por lo general situado cerca de la puerta de entrada, como protección ante las visitas no deseadas. Con frecuencia decoraban y protegían los oráculos. Un buen ejemplo de Gorgona arcaica lo encontramos en la parte central del frontón del templo de Artemisa en Corfú, construido en torno al año 580 a.C. Aunque en el arte griego comenzó a usarse el Gorgoneion en torno al siglo VIII a.C., es decir, en la época de Homero, también se halló una imagen muy parecida fechada en el siglo XV a.C. en el palacio de Nosos, en la isla de Creta, perteneciente a la civilización minoica. En la segunda mitad del siglo pasado, la experta en culturas europeas del Neolítico y la Edad del Bronce, María Gimbutas, opinaba que la figura de la Gorgona podía remontarse incluso al año 6000 a.C., vinculada de algún modo a la adoración de una diosa madre, una deidad femenina que representa la fertilidad. Otros expertos, en cambio, opinan que la abundancia de objetos antiguos decorados con el Gorgoneion, que se pueden hallar desde la península itálica hasta el Mar Negro, responde a que ese tipo de máscaras con rostros que infundían miedo son comunes a muchas culturas primitivas, casi siempre con la función de asustar a los malos espíritus. Según esa línea de pensamiento,
El Gorgoneion no es la representación de la gorgona, sino al contrario. La gorgona sería un monstruo inspirado en esos amuletos preexistentes. En la tradición más antigua, la gorgona era un único monstruo, pero hacia el año 700 a.C., el poeta griego Hesíodo escribió o dictó en su obra Teogonía una versión del mito según la cual las gorgonas eran 3, hijas de 2 deidades marinas, Ceto y Forcis, que a su vez eran hijos de Egea, la tierra, y de Ponto, el mar. Ceto y Forcis, por tanto, eran hermanos. Ceto era un horrible monstruo marino asociado con los tiburones, las ballenas y en general con todas las criaturas acuáticas peligrosas. Forcis, por su parte, estaba considerado como un dios marino primordial y solía ser representado como un tritón con pinzas de cangrejo. Ambos hermanos procrearon todo tipo de seres monstruosos, entre ellos las hermanas conocidas como las grayas o greas, de las que hablaremos más adelante, y las gorgonas, que como decíamos, según Hesíodo, eran 3, Esteno, Euríale y Medusa, a la que el poeta griego califica de desventurada porque de las 3 ella era la única mortal. En compensación por aquella debilidad, Medusa poseía su famosa mirada petrificante, un poder del que carecían sus hermanas. Pese a la reputación posterior de Medusa, en realidad la más temible, independiente y salvaje era la mayor de las 3, Esteno, que mató a más humanos que sus 2 hermanas juntas. Según Hesíodo, las 3 habitaban en el extremo más lejano del océano occidental, donde se encontraban los límites de la noche, aunque los poetas romanos establecieron su morada en Libia, que es como se llamaba entonces, al norte de África. Aunque en las piezas más primitivas el Gorgoneion mostraba siempre un rostro de aspecto monstruoso, poco a poco fue evolucionando hasta adoptar una apariencia menos aterradora y más humana, como se aprecia en la medusa Rondanini, que probablemente se trate de una copia romana de una obra griega del siglo V a.C. En ese mismo siglo, el poeta griego Píndaro describió a Medusa diciendo que tenía bellas mejillas, y posteriormente se fueron sumando versiones, primero griegas y luego romanas, en las que Medusa era cada vez más atractiva, a pesar de conservar sus características serpientes en la cabeza. Es decir, que Medusa pasó progresivamente de ser un horripilante monstruo tónico, es decir, un monstruo del inframundo que causaba repulsión, a convertirse en una mujer físicamente atractiva, algo que brindaba mayores posibilidades narrativas a los poetas. Así el romano Ovidio, en su obra Las Metamorfosis, cuenta que Medusa era una doncella muy hermosa y con muchos pretendientes, que destacaba especialmente por la belleza de sus cabellos. Encaprichado de ella, el dios del mar, Poseidón para los griegos, Neptuno para los romanos, la pervirtió en un templo consagrado a Minerva, ya sabéis, la versión romana de la diosa griega Atenea. Algunos eruditos interpretan que la violó, otros que la sedujo y mantuvieron relaciones sexuales consentidas. En cualquier caso, la diosa Atenea montó en cólera por aquella profanación y castigó a Poseidón, no, ¿qué va? A Medusa. Transformó sus cabellos en serpientes y la desterró a los confines del mundo. Existen múltiples variaciones sobre esta versión del mito que añaden detalles para intentar que la reacción de la diosa parezca más razonable, como que Medusa tenía la misión de proteger el templo y fracasó en su misión, o que en realidad fue ella la que provocó a Poseidón intentando demostrar que era más atractiva que la propia Atenea y podía lograr que Poseidón afrentara a la diosa si con ello conseguía yacer con Medusa.
Sea como fuere, cuando Medusa, transformada en monstruo, fue desterrada, se marchó embarazada del dios del mar. Y en ese punto aparece Perseo, hijo del dios Zeus y de una mortal, Dánae, quien le había prometido el rey de la isla de Sérifos, Polidectes, que le llevaría la cabeza de la gorgona Medusa. Con la ayuda de Atenea y Hermes, Perseo encontró primero a las Grayas. ¿Os acordáis? Sí, las hermanas de las gorgonas. Ellas también eran 3 y solo tenían un ojo y un diente que compartían por turnos entre ellas. Perseo se los quitó y no se los devolvió hasta que le revelaron el camino que debía seguir para encontrar a las ninfas. Estas le entregaron 3 objetos: un casco que hacía invisible a quien lo llevaba puesto, unas sandalias con alas y una especie de zurrón mágico capaz de contener la cabeza de la medusa sin peligro. Asimismo, Atenea le regaló un escudo de bronce tan pulido que su superficie era como un espejo, y Hermes le entregó una hoz de diamante con la que decapitar a Medusa. Según otras versiones, lo que le entregó Hermes fueron sus sandalias voladoras y el propio Zeus le entregó una espada de diamante. En cualquier caso, con la ayuda de las sandalias aladas, Perseo voló hasta los confines del mundo, donde se hallaba la morada de las gorgonas, y encontró a las 3 hermanas dormidas. Empleando su escudo como un espejo para no mirar directamente a Medusa, el héroe griego se acercó a la mujer dormida y con la ayuda de Atenea, que guió su mano, le cortó la cabeza. Del cuello seccionado brotaron los hijos de Poseidón que gestaba Medusa, un guerrero gigante llamado Crisaor y un caballo alado, Pegaso. Con el alboroto del doble nacimiento, las 2 hermanas de Medusa se despertaron, pero como Perseo llevaba puesto el casco de la invisibilidad, no lograron dar con él. Perseo guardó su trofeo en su zurrón y se marchó volando al país donde reinaba el titán Atlas, en el norte de África. Como a Atlas le habían vaticinado que algún día llegaría un hijo de Zeus con la intención de robarle los frutos del jardín de las Hespérides, invitó a Perseo a abandonar su reino. Por desgracia para Atlas, Perseo se tomó muy a pecho su falta de hospitalidad y en lugar de dejar una queja en el libro de reclamaciones, sacó la cabeza de Medusa del zurrón. De ese modo, el titán quedó convertido en lo que hoy conocemos como la cordillera del Atlas. Perseo prosiguió su viaje y siguió sacando la cabeza de Medusa cada vez que le convenía, para acabar con un monstruo marino que iba a devorar a la princesa Andrómeda, con quien se casó, para petrificar al tío de Andrómeda y buena parte de su familia en el banquete de bodas, para transformar en piedra al rey Polidectes y toda su corte. En defensa de Perseo hay que decir que el tío de Andrómeda al que petrificó, llamado Fineo, era también el prometido de la princesa, y durante el banquete nupcial, él y sus partidarios iniciaron una batalla. Como Perseo se vio en inferioridad numérica, echó mano al zurrón. Y a Polidectes, el rey a quien había prometido llevarle la cabeza de Medusa como regalo, lo petrificó porque al regresar de su viaje, Perseo encontró a su madre, Dánae, refugiada en el templo de Atenea para escapar del monarca, que era muy violento, estaba enamorado de ella y quería forzarla a casarse con él. Total, que tras convertir en piedra a todos sus rivales, Perseo decidió entregarle la cabeza de Medusa a Atenea, quien, por cierto, en otras versiones no solo ayudó a Perseo a matar a Medusa, sino que fue ella misma quien le encomendó esa misión al enterarse de que estaba embarazada de Poseidón. La diosa aceptó de Perseo la cabeza de la mujer a la que ella misma había convertido
en monstruo y la colocó en su égida, su armadura protectora, que en la mayoría de versiones era una coraza de piel de cabra. De ese modo, la cabeza de la Medusa acabó convertida en un símbolo de protección de los dioses, y por eso lo podemos ver en el pecho de muchos emperadores clásicos representados en el arte romano, como Alejandro Magno. ¿Y vosotros qué opináis del mito de Medusa? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.